Profesor César Tito, ahora sí queremos ir de lleno con usted y el señor decano del Colegio de Profesores al tema. ¿Cuáles son las razones fundamentales? ¿Cuál es el pliego de reclamos que está enarbolando el SUTE para esta huelga de carácter indefinido? ¿Cuáles son esas motivaciones, profesor César Tito, apelando a su capacidad de síntesis? Ojalá lo pueda usted explicar. Sí, son aspectos que obviamente la situación de Tía María, el problema, por ejemplo, de despedidos de trabajadores, es decir, las concesiones que en este caso el gobierno central viene implementando, hacen de que tengamos que reaccionar. Fíjese, el año pasado, y esto tiene que ver mucho también con la situación de los padres de familia, los mismos estudiantes, en la cual deben de tener conocimiento de qué está pasando con la política que viene implementando el gobierno del señor Ollanta. Aquí, por ejemplo, tenemos el diario El Correo del 4 de junio del año 2014, donde el ex ministro de Economía Castillo señala que se van a empaquetar 50.000 instituciones educativas y entregárselo al privado. Y no es como el Ministerio de Educación viene y señala de que es pues para que te lo construyan, te lo equipen, te lo den mantenimiento, etcétera, sino para que se utilice el servicio por más de 20 y 30 años, en todo caso, es decir, colegios públicos que se van a entregar a las entidades privadas. Eso está en proceso. Obviamente, y acá nosotros tenemos la ley, por ejemplo, la 167 que modifica la 1012 de las inversiones privadas y que se ha analizado profundamente. Tenemos el reglamento que hace mención, por ejemplo, del decreto supremo 051-96 y tenemos también, en todo caso, el decreto supremo 059, en la cual, en todo caso, plantea, porque pueden decir, bueno, pues es la inversión, en todo caso, la empresa privada, quien va a invertir su plata, que ellos no, o sea, no se puede desperdiciar esa inversión. Y acá nosotros decimos textualmente, ¿qué dice este decreto supremo en el artículo 3º? Dice, las normas contenidas en el presente texto único ordenado promueven la inversión privada en obras de infraestructura y o de servicio público y regulan su explotación, para cuyo efecto se podrá otorgar concesiones a personas jurídicas nacionales o extranjeras para la construcción, reparación, conservación y explotación de la obra pública de infraestructura y de servicio público. La concesión de la obra implica la explotación del servicio. El día de hoy, en Chile, el magisterio chileno, juntamente con estudiantes, ha iniciado una huelga indefinida. ¿Por qué? Porque están demandando de que toda esa política que ha venido durante 50 años y que Pinochet entregó, por ejemplo, es decir, al privado, escuelas públicas, y que obviamente Bachelet se ha comprometido en que va a recuperar, en todo caso, ese derecho que tiene todo pueblo a una educación pública y gratuita, obviamente no está respondiendo a las necesidades que ha demandado, en todo caso, el magisterio chileno, como también en este caso el estudiantado chileno. Entonces, obviamente, se han presentado proyectos de ley donde el magisterio rechaza, por ejemplo, a unas evaluaciones punitivas y a una situación de mejoras económicas, por ejemplo, en las escuelas municipales. Entonces, en el Perú, esta política que ha fracasado durante 25 años, desde la década del 90, obviamente no está respondiendo a las necesidades de la población en su conjunto. Vamos a analizar ese tema. Primer punto, entonces, es en contra de las asociaciones público-privadas en el sector de educación. Obviamente que sí. ¿Ustedes consideran que es una forma de privatización? Obviamente, y no solamente la situación en educación, está la entrega de hospitales, de puertos, aeropuertos, penales, la seguridad social, o sea, todo a entregar en todo caso a las entidades privadas y el Estado deshacerse, reducir el gasto público, reducir el aparato estatal y no asumir con su obligación y su responsabilidad. Correcto. Sobre este tema específico, profesor Flavio Cruz, ¿cuál es su punto de vista y su posición? Sí, respecto a este tema, el Colegio de Profesores en la última reunión nacional de decanos que tuvimos el 29 de noviembre en la capital, se ha sentado una posición, ¿no? Desde luego que es de oposición a esta implementación de esta política de las alianzas público-privadas. Eso... ¿Ustedes también rechazan en todo caso? Sí, la rechazamos porque no puede ser que el Estado no asuma su responsabilidad, porque del modelo de Estado policía hemos evolucionado a un modelo de Estado bienestar, que hay países que todavía la están reivindicando, como Ecuador, como Bolivia de repente, y en el Perú el Estado se quiere convertir en un Estado únicamente regulador, un Estado de control, ¿no?
Y entonces eso no está bien. Esa es la posición clara del colegio, en todo caso, no solamente mía, sino del colegio a nivel nacional. Entonces hay coincidencia en ese tema, digamos. Bueno, si se trata de... Estamos hablando... Claro, sí, bueno, es un tema de coincidencia en todo caso. Muy bien. Profesor Tito, ¿qué otro punto, qué otro problema ustedes están enarbolando como razón para esta huelga indefinida? Sí, ahí la otra situación de esta ley consideramos criminal de reforma magisterial, que ha orientado ya cerca de 40.000 despedidos, trabajadores en todo caso del sector educación, maestros que cumplieron 65 años, muchos sin derecho a nada en la calle, profesores, entre comillas, interinos, porque son profesores despedidos injustamente, y que el día de hoy, por ejemplo, conversábamos con un profesor y decía, nos están entregando el día de hoy nuestra resolución de despido, porque no puede ser un indicador de despido una simple prueba. Es decir, si yo a mi estudiante en mi aula lo evalúo y en esa prueba sale desaprobado X alumno, y sin razón alguna le digo, ¿sabes qué? Tú te vas, ya no sirves, te vas del colegio sin derecho a nada. Lo propio está pasando en todo caso ya con los maestros interinos. Y ahí vemos, por ejemplo, la situación de que el 29 de marzo, con el sobretexto de validar, porque muchos de los maestros titulados les dijeron, bueno, pues tú no estás ni en la reforma, ni en la ley del profesorado, nada, tú eres profesor interino, por lo tanto te vas a someter a una evaluación ya que has obtenido tu título. Entonces, en esa medida, obviamente, pues, de cerca de 7.000 profesores que se inscribieron para someterse, en todo caso, a esta evaluación, a esta prueba, a este examen, y que les han puesto, en todo caso, un alto puntaje de sacar más de 14 puntos. Y muchos de estos maestros, no muchos, sino la mayoría, por no decir el 95% de los que sometieron, que, o sea, no alcanzaron la nota más de 14 y automáticamente ahora sin derecho a nada. Entonces, una prueba no puede decirse el nivel profesional o la capacidad profesional de un profesor. Entonces, en ese sentido, ya en todo caso se ve una ola de despido masivo de trabajadores, porque la primera situación de despidos lo hizo Fujimori en la década del 90 y hoy hay una segunda ola, porque la ley del servicio civil, la ley en todo caso de la reforma del sector salud, la ley universitaria, del poder judicial, la reforma magisterial, son leyes que atentan contra los derechos laborales y los beneficios sociales. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo, bueno, si a nuestros compañeros ya hoy los han votado, los han sacado de su trabajo, ¿qué garantiza de que en el mes de noviembre que se cumpliría en todo caso el plazo y prácticamente terminaría nuestro vínculo laboral con el Estado, porque tenemos que someternos aparentemente a una evaluación de desempeño, entre comillas, pero que va a definir seguramente una prueba de conocimientos, la permanencia o la salida de muchos maestros a nivel nacional? Hubo, por ejemplo, en Carabaya, una maestra que a nivel regional sus alumnos obtuvieron el segundo lugar en una evaluación censal. Y fíjate, hoy en la calle sin derecho a nada. Entonces, podemos decir... Era una profesora interina. Obviamente. Entonces, o sea, un examen va a decir realmente el nivel y la capacidad profesional de un docente. Obviamente que no. Entonces, ¿cuál es el carácter? Despido masivo con esta ley criminal de reforma magisterial. Correcto, la posición del Colegio de Profesores sobre esos dos temas, profesores interinos y la evaluación del mes de noviembre, profesor Flavio. Sí, es inconcebible en el tema de los interinos que el gobierno asuma desde la ley de educación un modelo por competencias, por capacidades y no por objetivos ni por conocimientos. Y entonces resulta que, sin embargo, esta evaluación pues no implemente ese mismo modelo de evaluar al docente sus capacidades y sus competencias, sino aplica lo que no es el discurso del gobierno, evaluar en conocimientos y por objetivos. Una sola prueba que determine su situación laboral. Y eso no es así. En todo caso, medir una capacidad del docente indica un conjunto de indicadores que hay que evaluar. Y este caso de Carabaya, y hay otros más, es absolutamente cierto. Yo creo que tal vez no soy la persona indicada, pero le debe el sector educación mucha gratitud a muchos profesores interinos. Y en lugar de darles por lo menos una resolución de felicitación, de agradecimiento, como a veces en la SUGEL no siempre están la gente que le tiene cariño al magisterio también, sino vaya a recoger tu resolución. O sea, y esa es la forma de trato con la que se está despidiendo a los colegas, ¿no?
Entonces es inconcebible eso, y los profesores me están entendiendo porque todo el tiempo les hablan de que hay que evaluar a los estudiantes por capacidades y competencias, y eso jamás es una sola prueba, es un conjunto de pruebas, de evaluaciones. Sobre el tema de la ley, el Colegio de Profesores, esta es una postura que se asumió en la reunión nacional del mes de marzo del año pasado, ¿no? Es la lucha por una nueva y auténtica ley del profesorado. Esa es una posición del colegio orgánicamente a nivel nacional. Las demandas que se hicieron por la inconstitucionalidad de la ley, es verdad, los grupos ciudadanos, los congresistas del SUTE, nosotros también, tal vez hemos direccionado cada quien por su interés. Lamento que el tribunal se haya demorado tantísimo tiempo, y ojo que todavía un puneño está en la presidencia del Tribunal Constitucional, ¿no? El anterior tribunal dijo, pues ya estoy de salida, mejor esto se lo dejamos para el siguiente. Y esto ha dilatado tanto tiempo que la vista de la causa recién se hizo en agosto del año pasado y la sentencia ha salido recién ahora. Y ahí el tribunal, creo que dándonos una señal, yo quiero verlo de ese lado, de unidad, ¿no es cierto?, acumulan todas las demandas, declaran infundada, es verdad, pero ahí hay que aclarar algo. Lo que antes con la ley de la carrera pública magisterial no había ocurrido, ocurre algo que en términos fáciles quisiera explicar a la población. De los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, solamente son 4, una mayoría, la que vota a favor de declararla infundada, la demanda, de estas demandas acumuladas presentadas. 3 magistrados opinan porque no, y expresan su voto singular. El voto singular es el voto que los vocales dan diciendo que no están de acuerdo con una determinada decisión. En palabras sencillas, si hablamos en términos deportivos, si me permites, amigo José Carlos, el partido se pierde 4-3, o sea, no se pierde por goleada. Habría bastado un solo voto de un magistrado y ahorita estaríamos hablando de otra cosa. Muchos de esos artículos demandados por el Colegio de Profesores, por el SUTE, por el congresista, habrían sido en este momento declaradas inconstitucionales. Un solo artículo ha sido declarado inconstitucional. Porque el gobierno tampoco ha informado eso. El ministro de inmediato salió a decir, sigue la ley de la reforma porque el tribunal nos ha respaldado. No fue tanto así. Esto de que los profesores, y pasó justo con un colega en Ayaviri, apenas se implementaba la ley, por el hecho de estar incurso en un proceso, por temas de supuesto terrorismo, supuesta violación, supuesto violencia no pública, etcétera, fue retirado del magisterio. Eso en ninguna parte, aplicando el simple principio del debido proceso, todo el mundo se presume inocente en tanto no lo hayan plenamente sentenciado. Sin embargo, la ley decía eso. Ese artículo ha sido declarado inconstitucional, de modo que ahora va a tener que corregirse eso, y solamente aquellos profesores que sean sentenciados hasta agotar su defensa podrán ser retirados. Eso, por ejemplo. Entre los demás casos, una cosa interesante, porque no hay mucho tiempo, los votos singulares de estos magistrados dicen, se retira a los profesores a los 65 años, por ejemplo, pero dice el magistrado, en ninguna parte de la ley dice que con retirar a los profesores a los 65 años se garantice la calidad educativa. Dice además que todas las sociedades en el mundo siempre han valorado que la sabiduría del ser humano está en sus ancianos, en sus viejos, a mayor vivencia, mayor sabiduría. Entonces, ¿cómo se puede garantizar que entonces que un profesor de 65 años ya no esté en aula? Eso podría funcionar, dice el magistrado, con los profesores de educación física, dice puntualmente. Con los otros no podría ser. Y así una serie de argumentos. Entonces, esta demanda que se va a hacer al tribunal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Cortes Internacionales, en mi concepto, de algún modo, hay una esperanza de que allí se puedan revertir las cosas, o sea, nada está dicho. Correcto, pero sobre el tema de la evaluación de noviembre no ha dicho nada. No hay evaluación en noviembre, eso sí hay que decirlo con claridad, ¿no es cierto? En la hoja de ruta ya aprobada por la ministra Salas, hay una hoja de ruta de gestión, se están dando todos los hechos, salvo algunos cambios que se han dado con la prueba de esto ya no automatizado porque fracasó, ¿se acuerda usted del ministerio? Entonces pero en la agenda del ministerio hasta el año 2015 no hay ninguna evaluación. Esto calculando, porque recién en noviembre se va a cumplir los 3 años también de la ley, entonces entiendo que sí o sí lo van a implementar, porque este último ministro, eso sí hay que decirlo también,
todas las acciones y todos los cronogramas sí se están cumpliendo. Entonces, si fuera así, al próximo año vendría la evaluación de desempeño. Estoy seguro que sí lo van a planear. Entonces, ahí viene una cuestión. O sea, pero en noviembre no. No hay evaluación. No. En noviembre se cumplen los 3 años de la vigencia de la ley. Entonces, lo que pasa es que de repente los colegas están viendo en el hecho de que, obviamente, después de los 3 años de permanencia un determinado en el puesto, para decir que si tú vas o no vas todavía en la carrera, tienes que evaluarte. Si no, no puedes desplazarte, no puedes acceder a cargos, no puedes ascender, nada de eso. Necesitas aprobar la evaluación de desempeño para ejercer estos derechos. Entonces, yo creo que al próximo año va a venir. Ahorita yo podría especular, decir cómo va a ser. Lo que sí está claro es lo siguiente. La evaluación de desempeño va a realizarlo un comité de evaluación de la institución educativa. De algún modo, ¿Por profesor? el director de la institución ¿Profesor por profesor? por profesor, a través de un comité, con el patrocinio y la vigilancia de la UGEL. No nos va a evaluar la DREP ni nos va a evaluar el ministerio. Bueno, van a implementar las disposiciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una cuestión, porque a veces veo que entre nosotros nos hacemos el jarequí. No es posible, estos días he visto un par de colegas abogados, que de repente yo estoy agradecido a mi sector, por ejemplo, y que yo me convierto en abogado, y en lugar de mínimamente ser abogado de los profesores y defender a los profesores, me convierte en verdugo de los profesores. ¡Ah, caramba! Sí, desde OSI, control interno, están las comisiones de procesos administrativos, y en lugar de defender los intereses de los profesores, se convierten en verdugos de los profesores. Esto es lo que puede pasar, colega José Carlos, en la evaluación de desempeño. Es posible que si hay un profesor a quien pues ya no puedes salvarlo, obviamente no te queda otra que desaprobarlo. Pero estoy seguro que no, porque los profesores hacen patria donde estén, en la zona rural, en la frontera, en zonas de extrema pobreza, sin material educativo. Imagínense cómo pueden evaluar evaluación de desempeño si el material educativo me está llegando en octubre, noviembre, diciembre. Cuando ya clausuré me llega el material educativo. ¿Cómo me pueden evaluar? Correcto. Entonces, va a depender mucho, ojalá, del profesionalismo, del nivel ético y de compromiso de estos nuevos directores que han sido ahora designados por 3 años, porque son ellos los que van a asumir la primera evaluación de desempeño. Correcto. Antes de ir con Jaime, profesor Tito, entonces es un temor un poco infundado. Ustedes están haciendo la huelga porque señalan que en noviembre podría decretarse una ola de despidos. Pero como dice el señor decano de profesores, esto no podría ocurrir. Fíjese, o sea, aquí no es una situación de temor, es la situación del fondo de esta ley criminal, que prácticamente perdiste todos tus derechos laborales. Y acá, o sea, lo que está planteando en todo caso el profesor Flavio es una situación de especulación hasta la fecha, porque no hay una situación específica que norme realmente cómo se va a viabilizar las evaluaciones de desempeño. Pero estamos viendo a la luz de la realidad. ¿Qué ha pasado con los compañeros de derecho? Evalúense para validar y pasar, por ejemplo, al primer nivel. Entonces, se han sometido, muchos maestros incluso han estudiado enero, febrero, marzo, han invertido tarde, mañana y noche, incluso han estado en academias, etcétera, cursos, y nada. Entonces, nada garantiza la situación de que va a aprobar o va a permanecer en su puesto de trabajo. Eso es cierto, pero tampoco nada garantiza ni está, digamos, debidamente acreditado que en noviembre hay una evaluación. O sea, por eso digo, prácticamente en noviembre termina nuestro vínculo laboral de acuerdo a la ley de reforma y debemos de someternos. En todo caso, no voy a hablar de prueba o evaluación, pero nos sometemos en todo caso a una situación de ver cómo permanecemos ahí o cómo de repente nos sacan del trabajo. Claro, por eso, hay un temor a perder el puesto de trabajo. Obviamente, o sea, eso es natural. Estamos luchando por una situación de mantener nuestro puesto de trabajo, de luchar contra un despido masivo, porque ya está viéndose, o sea, estamos viviendo en carne propia como cerca de, y acá mismo dice, ¿no?, más de 30,000 profesores ya en la calle, y que obviamente nadie dice nada. O sea, solapadamente, la situación es que obviamente ya está pues habiendo una situación de despido masivo de trabajadores del sector educación. Entonces, claro, eso no lo podemos tapar con un dedo y decir, bueno, no está pasando nada. O como algún profesor dice, dicen que va a haber evaluación, pero como no me toca el pellejito todavía, pues
bueno, pues ahí estoy tranquilo, ¿no? Claro, como dice el profesor Flavio Cruz, este ministro se ha caracterizado por ser bastante, digamos, estricto en sus plazos, cronogramas, en el proceso que está desarrollando, entre comillas. En todo caso, profesor, si se vence el plazo en noviembre, es obvio que tampoco nada garantiza de que no haya examen o prueba o evaluación. Yo creo que lo que está garantizado es que este año no va a haber examen, pero ojo, Pero, ¿qué diferencia hay pero entre ¿qué noviembre a ¿qué diciembre? tiene usted? ¿En base a qué? No va a haber, no, hay que ser claro, no va a haber evaluación. Pero digo, vamos a, solo permítame aclarar. Pero obviamente de noviembre a diciembre es un mes. O sea, incluso la norma no esperemos que salga en enero, podría salir la norma, quién sabe, el 26 se cumple el año, los 3 años. 26 de noviembre. 26 de noviembre. La norma podría salir el 27, 28, yo creo que en diciembre de repente. Si con maldad se está implementando toda esta política, en diciembre sale la norma. En diciembre de repente ya sabemos cómo va a ser el proceso de evaluación de desempeño el próximo año, eso sí hay que aclararlo. El próximo año. Muy bien. Ajá. O sea, entendido que es un proceso, un Claro. programa. Por lo que sí creo que estamos a tiempo de justamente consensuar coincidencias, cómo es que podemos intervenir para regular, porque la ministra Salas, de algún modo, de repente por su formación, porque era socióloga, tenía más sensibilidad social, creía un poco en la descentralización, creía en los desempeños regionales, pero el actual ministro no. Como todo economista, él tiene una formación más fría, ¿no es cierto? Entonces, Responde a un modelo. claro, además. un modelo, es un soldado del modelo, entonces la cosa cambia. Ahí sí tienen que surgir temores, obviamente. Y ojo, tener miedo no es nada malo. O sea, yo creo que Claro. todos tenemos miedo, y el miedo es un acto de responsabilidad. Y eso es lo que están sintiendo los profesores en este momento. Claro, yo encuentro un punto de coincidencia en ustedes, que no están de acuerdo con la forma como se esté evaluando, ya sea para los interinos, contratados, nombrados. Sería bueno que O sea, coincidan. que nos evalúan como nosotros evaluamos a nuestros estudiantes. O sea, por eso, luchar por una forma justa de evaluación. Claro, claro. Esa sería una. Yo no puedo coincidencia. aprobar o desaprobar a mi estudiante O por no totalmente por, de evaluación. por un examen, ¿no? Claro. Yo- O sea, el examen o una evaluación es para ver las debilidades, las falencias que se tiene, pues, ¿no? Ya sea de X persona, no vamos a hablar de un estudiante o de un profesional. En Bolivia, por ejemplo, se someten a una evaluación, pero una evaluación donde, por ejemplo, ahí se ve la situación de categorías, para bajar de categoría, de la quinta categoría, cuarta, hasta llegar a un nivel superior. Y esa evaluación, obviamente, ¿no? Profesor que no aprueba, se mantiene, pues, digamos, en la última quinta categoría. Y el que aprueba, pues, va escalando, y tener, pues, una remuneración también de acuerdo a lo que va escalando. Entonces, profesor que no aprueba en todo, se mantiene, pues, y no es una situación punitivo, pues, De en este despido. caso, de despido, pues, ¿no es cierto? Esa es la O sea, diferencia. esa es la situación. Entonces, en el Perú se está, en todo caso, aplicando, pues, una situación de despido, pues, una evaluación de despido punitivo, pues, ¿no es cierto? Muy bien. Desde afuera, ¿cómo ve el tema de educación? Jaime Verano. Bien, he escuchado atentamente la posición tanto del profesor Cruz como del profesor Tito y voy a comenzar por este punto de la infraestructura que usted comentó, profesor Tito. Mire, yo quiero ser bien puntual y también crítico en este sentido y creo que también los padres de familia lo ven así. Si bien es cierto, hay una oposición a que las asociaciones públicas o privadas empiecen a ejecutar o empiece a funcionar este tipo de modelo, pero recordemos en qué situación están actualmente también los colegios, en qué situación, por ejemplo, se encuentran los servicios, ¿no? Son desastrosos. Los mismos colegios nacionales no tienen los recursos como para poder mantener y para poder brindar un servicio adecuado a los alumnos. Eso también como profesores, creo, profesor Tito, dentro del SUTEF uno tiene que ponerse en la posición del alumno, o sea, no solamente en la posición del maestro, del profesor, sino también en la posición del alumno, ¿no? Y si eso ocurre en las capitales, como en este caso Puno, que es la capital de la región, ¿se imagina en los colegios de las zonas de los distritos, en donde los centros educativos ni siquiera muchos de ellos cuentan con servicios higiénicos, no cuentan con un mantenimiento de las aulas? Yo le comento el año pasado, por un tema de apoyo social, y bueno, José Carlos eso lo conoce, nos trasladamos hasta la zona de Carabaya, hasta la zona de Corani, llevando la ayuda por este tema del friaje. ¿Y sabe qué cosa? Los colegios, allá no se acuerdan.
Y cuando uno les pregunta a los profesores por qué de repente no pueden organizar o por qué de repente no pueden cobrar una pequeña cuota como para poder hacer un mantenimiento a los servicios, ellos dicen que no pueden, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado, lejos de oponerse, profesor Tito, lejos de repente de levantar una voz de protesta, que toda voz de protesta es válida, ojo, yo creo que debería hacerse un alcance de una solución, para poder darle una idea. Si bien es cierto, ustedes no están de acuerdo con estas asociaciones público-privadas, que ustedes lo van a tomar como un tema de privatización de la educación, entonces es alcanzar una solución y decirle, acá hay una forma en la cual también ustedes, el gobierno, ustedes también pueden hacer un mantenimiento, se puede buscar un mantenimiento adecuado de la infraestructura educativa, ¿no? El año pasado, por ejemplo, muchos centros educativos, ya hemos visto, el gobierno regional, por ejemplo, incurrió con el tema de los expedientes técnicos, ¿no? 85 jardines, ¿no? Entonces, fijémonos si es que la gestión a nivel de Estado es correcta. Entonces, no solamente creo, profesor, es el hecho de decir, no, estamos en desacuerdo con esto. Si yo creo que frente a un problema, también ustedes deben alcanzar una alternativa, porque ustedes son los que están viviendo, ustedes son los de la vivencia diaria con el alumnado. Muy bien, eso en temas locales. En tema de locales. En el tema, por ejemplo, de la evaluación, comparto con ustedes plenamente ese punto, de que a un profesor no se le puede evaluar porque se le tomó el examen al alumno y si el alumno desaprobó, el profesor también tiene que... Puede ser un punto en el tema de pedagogía, en el tema de enseñanza, de las habilidades que pueda tener el docente para poder llegar hacia el alumno. Es cierto, pero eso puede ser un punto, pero no puede ser condicionante para que un profesor pueda mantenerse en el puesto. En ese sentido, yo creo sí de que el gobierno, mediante la implementación de este tipo de evaluación, se ha equivocado, ¿no? Y lejos de ser una evaluación objetiva, más bien está siendo de una manera muy, le digo, muy abusiva el hecho de querer de repente reconocer o buscar que los profesores sean los más adecuados en ese sentido, José Carlos. Muy bien, ¿no? Vamos rápido a la pausa, regresamos con la respuesta sin más ampliación de las razones de la huelga indefinida del SUTE, aquí en el programa con el señor decano del Colegio de Profesores de Puno y por el SUTE el profesor César Tito. Pausa rápida y volvemos.